Vamos a conversar con Alejandro Álvarez, que está aquí con nosotros y que nos ha recibido, para hablar un poco de este momento que vive la Argentina, esta situación actual, la situación política que se está planteando hoy en nuestro país. Gracias por recibirnos, Alejandro. No, al revés, gracias a ustedes. A su criterio, ¿cómo está viendo este momento de la Argentina desde el punto de vista político? Bueno, es un momento donde va a haber que tomar decisiones firmes y donde también va a haber que despejar la mentira y la hipocresía que reinan, al menos en el ámbito político, no solo en el ámbito político, pero allí es fundamental. Y creería yo que el despejarlo tiene que ir acompañado de una política que también tiende a despejar los equívocos en las cuestiones atingentes a la política popular. El gobierno lo que ha hecho a partir, creo yo, del conflicto de la 125, yo nunca digo del campo porque no es cierto que fue del campo. Esa es una mentira como todas estas mentiras organizadas para esconder su verdadera naturaleza. Lo que ocurrió con motivo de esa 125 no fue una pelea por las retenciones, sino una pelea de los pueblos, una pelea federal para resolver por sí mismos y no permitir que se resuelva sin su participación. Y por eso tuvo la capacidad de movilización que tuvo, sin cuadro y sin dirigentes, porque dirigentes no pueden ser esos cuatro payasos de la llamada mesa de enlace, que lo único que enlaza son los intereses de esos cuatro que están ahí, ¿no es cierto? Nunca han servido, no sirven hoy tampoco, y sus llamadas organizaciones escasamente existen. Lo que sí existió fue una muy vasta organización inmediata de los pueblos del interior de la Argentina, de la gente de los pueblos del interior de la Argentina, para exigirle al Poder Central que cumpla con el Pacto Federal. Ahora, si uno observa lo que está sucediendo hoy, dice, en aquel momento los pueblos del interior le pedían esto al gobierno federal. ¿Y el gobierno federal tomó nota de esto, cree usted, o profundizó el unitarismo y no avanzó? No, creo que no se dio cuenta. Usted me va a mirar así como me está mirando ahora, sin poder creer lo que estoy diciendo. No, porque puede ser. Pero creo que en realidad no se dieron cuenta. Que cuando se dieron cuenta era tarde, porque el conflicto estaba instalado ya, ¿no es cierto? Un conflicto que ellos tampoco podían manejar, como es muy evidente de que no lo pudieron manejar y de que no saben hacer esto. Y yo digo esto de que no saben porque creo que en realidad de verdad ha habido un problema en la política nacional, una cuestión que yo diría fundamental, que fue el tránsito desde una política de, yo diría, de vivos o de ladronzuelos de cuarta, ¿no es cierto?, a una política verdadera, de verdad. Y la verdad termina con los ladronzuelos, con los políticos de cuarta, con todo eso. Apareció la verdad junto con la movilización popular. Y antes no pasaba, porque no había nada que movilizara, no se había llenado todavía los tanques de la tolerancia. De la paciencia. Claro, y de la paciencia. Se llenaron y los tipos estallaron aprovechando esto, ¿no es cierto? Eso fue el pueblo, naturalmente. 500.000 personas cultas en Rosario en el momento de la bandera y más de 800.000 acá, en Buenos Aires. Entonces está claro cómo fue, para nosotros por lo menos. Para los otros trataron de enmascararlo. ¿Por qué? Porque descubrieron una cosa, que esto no tiene organización y verdaderamente no la tiene, y que entonces pueden trampearlo si quieren, y lo que la mesa de enlace ha hecho, trampear, o sea, hablar en nombre de, sin tener ningún mandato ni representar a nadie,
¿no es cierto? Pero hablaron en nombre de sus propios intereses, que sí los tienen, por supuesto. Yo creo entonces que la llamada oposición ahí fue cuando descubrió que por un lado aparecía una política verdadera y por otro lado estaba en peligro su propia situación. Que los podían correr del eje. Que los podían correr, totalmente. ¿Y qué es lo que pasó? ¿Por qué? Porque creo que esa fue la toma de conciencia de la Presidente y de Néstor Kirchner, que dándose cuenta de cuáles eran los errores más graves cometidos. Y uno de los errores más graves cometidos fue ignorar su aparente pertenencia al movimiento peronista. Y dije aparente pertenencia porque los tipos desde ese momento se han propuesto pertenecer de verdad, ya no aparecer, porque aquello de aparecer servía para el engaño, la hipocresía y la mentira. Ahora para la verdad no sirve, para la verdad tiene que ser verdad. Es lo que pasó a partir del tema de las AFJP, que acá vienen estas dos cosas, ¿no? El tema de la 125 y después lo de las AFJP. Usted ve un cambio radical en la conducta del gobierno. Totalmente. Es decir, es una toma de conciencia. Ahora lo que ocurre es que toman conciencia, pero no saben cómo sigue. ¿Por qué? Y porque nunca fueron peronistas. Porque estaban en el peronismo como se está. Como podrían haber estado en otro lado. Sí, en un hotel de vacaciones. ¿No es cierto? Y descubrieron que no era así. Que para ser peronista de verdad había que combatir. Entonces tuvieron que salir a combatir. ¿Verdad? Como desde ese momento hasta ahora ha ido cambiando esto en el sentido de hacer un giro que ha permitido que el gobierno esté cada vez más próximo al peronismo subsistente, no al peronismo oficial. No la partidocracia. No, el peronismo oficial no existe. Es otro verso como el de la mesa. Este señor Duhalde, estos tipos son una sarta de vagos y una sarta de ladrones que lo que han querido en realidad es aprovechar una situación que ellos creyeron que habían creado ellos, porque sintieron que Kirchner era hijo de Duhalde. No es hijo de Duhalde, es hijo del señor Kirchner, su padre, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué han hecho? Se han puesto muy nerviosos y han tratado de ¿qué hacer? Intervenir en la provincia de Buenos Aires en el sentido de derrotar a Kirchner acá. ¿Por qué? Porque han notado, y es cierto, que Kirchner ha pensado en hacerse fuerte en la provincia de Buenos Aires, creyendo equivocadamente que ganando Buenos Aires gana la elección. No es cierto esto, ya en la Argentina de hoy, ni hablar. Las movilizaciones del interior lo demuestran claramente, que en realidad tiene que ganar otros distritos: Santa Fe, Córdoba, Mendoza, Tucumán y algunos distritos chicos también. Ahora, esa movilización popular después de la 125, sí, que indudablemente se llena ese vaso de paciencia, rebalsa y la gente sale a pedir por ese federalismo, entre otras cosas, no lo hacía justamente a favor del gobierno de turno, estaba enojada con el gobierno. Estaba enojada con el gobierno, es cierto. Cuando fue a las elecciones le siguió manifestando ese enojo, porque el interior tampoco, en los grandes lugares del interior, Córdoba, Santa Fe, no le fue bien al gobierno. No, pero no le fue bien a nadie. El nudo de la política popular es la oposición clara al régimen, no al gobierno, al régimen. Mientras el gobierno sea un gobierno del régimen, no hay arreglo. ¿Este gobierno es del régimen? Y está dejando de serlo o tratando de dejar de serlo. Yo no puedo asegurar que lo va a hacer, pero puedo sí asegurar que ahora, en este proceso que yo le decía, ¿no es cierto?, este giro ha sido para ponerse más de un lado. Por eso el bradenismo, que es la oposición, que yo lo llamo bradenismo porque es lo mismo que si tuviera Braden acá, la verdad. Es decir, los gorilas han reaccionado como si Perón estuviera presente. Esto no hace que el gobierno sea más peronista, pero lo facilita. ¿Me explico?
Los gorilas creen que esto es el desastre, el descalabro, la miseria, la de ellos, por supuesto, ¿no es cierto? Mientras tanto, no hay una pareja conciencia de parte del pueblo argentino respecto a de que debe apoyar a este gobierno, no porque sea bueno, sino porque es mejor que los que vienen. Y porque con este gobierno se puede ir adelante. Porque nosotros creemos, como cree mucha gente, no hay posibilidad en la Argentina, primero, sin el concurso organizado del pueblo, como decía Perón, y segundo, sin la continuidad de nuestra revolución nacional. Acá el proceso regiminoso está acabado, terminado. No hay participación popular posible en esto. Y hay cada vez más miseria, desde luego. Por supuesto también. ¿Y quién puede lograr el concurso organizado del pueblo? Y aquel que sea capaz verdaderamente de tener una política popular, desarrollarla y ir al frente. Es decir, de nuevo, la continuidad de la Revolución Nacional. ¿Usted lo observa a Kirchner en ese rol? Yo quisiera que así fuera. Con hecho soy una persona prudente, pese a muchas cosas que digo, que aparecen para los demás imprudentes, no lo son, son la verdad nada más. Pero soy una persona prudente desde el punto de vista político. Y entonces, ¿qué creo? Creo que es posible que el hombre lo fuera. Creo que tiene posibilidades de transformarse. Hay que ver si lo hace. Yo creo que nosotros debemos hacer, por compromiso verdadero, no con él, sino con el pueblo argentino, que es nuestro compromiso, no otro, y con nuestra patria, hacer todo lo posible para que lo asuma. Porque el proceso es inevitable. Yo, para mí sí. Lo que ocurre que si no es de esta forma, va a ser de la forma más dura. Y cuando hay formas duras de cambio, el que paga siempre es el pueblo. ¿Quién pone los muertos? Siempre los ponemos nosotros. La sangre, ¿quién la pone? Nosotros. Los indiferenciados, aquellos que estamos en el fondo del pozo, digámoslo así. Esos somos los que pagamos. Yo creo que no, viejo. Terminémosla con eso. Esa es la conciencia regiminosa de aquellos que han creído que el problema era llevarse por delante a todo el mundo, y que el problema es hacer política de verdad. No decir que se hace y creer que la ideología es la política. No, la ideología no es la política. La ideología es ideología. La política consta de hechos concretos. Si no hay hechos, no hay política.